Analízalo y te darás cuenta que está bueno esa definición y que gracias a Dios por esa definición, porque al ser humano le asusta. A mí me espantaba eso de santo, santidad. Here we go, let's do it. Dos opciones, no hay una tercera opción. Me gustaría decirlo que sí, pero no. Y las dos opciones son las siguientes: o creemos en Dios, en el Creador, en este ser supremo, como dice su palabra, este libro misterioso, o creemos en el Creador, como dice este libro, o simplemente creemos en Dios, porque no dejamos de creer, pero creemos en Dios a nuestra propia manera. Entonces, ¿por qué no creerlo como Él quiere que creamos? Ya probamos a nuestra propia forma, a nuestra propia manera, y sabemos lo que encontramos. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see... Efesios 1, capítulo 4. Efesios 1, capítulo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No termina ahí. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué significa santo? Santo. Voy por este camino, me separo. Eso significa caminar en santidad. Separado, en el medio de la locura, en el medio de las cosas que ya vivimos, en el medio de todas esas cuestiones locas. Caminamos, pero estamos separados, como en una guerra, así mismo como dice la palabra, Efesios 6:12. Caminamos en medio de una guerra, vemos los enemigos. La gente o muchos preguntarán, ¿pero qué haces en medio de una guerra? Pues no hay otro campo, es el campo de la guerra, de la batalla. Caminamos en el medio, ¡pum! Y lo que hacemos es movernos para estar aunque sea un poco separado. Esto significa santidad. Analízalo y te darás cuenta que está bueno esa definición, y que gracias a Dios por esa definición, porque al ser humano le asusta. A mí me espantaba eso de santo, santidad. Ok, la mancha, Efesios 1:4, la mancha, la parte de la mancha tiene una parte más, un trasfondo más espiritual. Te lo dejo para que lo analices. Efesios 1:4.
la pregunta que a todos nos debería importar, ¿por qué? ¿Por qué tomar esa decisión de comenzar a creer en Dios como Él quiere que yo crea? ¿Por qué? En el momento que yo comencé a hacer eso, mi vida comienza a cambiar. Porque yo comienzo a entender que yo no soy simplemente un ser humano teniendo experiencias espirituales. ¡No! A lo contrario de esto, yo me encuentro de que Juan 4:24 me dice, Dios es espíritu. Dios me creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, mi esencia obviamente es espiritual y la mayoría de personas lo sabemos. Pero ¿qué significa esto realmente? Esa es la pregunta. ¿Cómo me afecta? ¿Cómo me beneficia? ¿Cómo saco provecho de esto? En el momento que yo entiendo que soy un ser espiritual, teniendo experiencias humanas, la percepción, la visión del panorama que yo observo a diario tiene que cambiar. Porque yo comienzo a entender que los errores que yo vengo cometiendo y que aún sigo cometiendo, son parte de una transformación o de un proceso de metamorfosis, hablando en el plano espiritual, que es necesario que suceda en mi vida, porque sin ese proceso donde se cambian piezas, se toman otras, se remueven unas cosas y cuantas otras más. Yo me voy amoldando a lo que el Creador me hizo a mí para que yo hiciera. Ciclo se puede decir. El ciclo es nuestro ciclo. Es ese proceso donde nosotros crecemos. O sea, errar es de humano. Sí, hay un mensaje completo. Errar es de humano, pero aprender es de sabio. O sea que el hecho que yo haya nacido y crecido de cierta forma no significa que yo tenga que morir de esa misma forma, porque en Cristo nueva criatura somos. Entonces, estamos hablando más allá, como siempre, un poco más allá de la fe, un poco más allá de los parámetros de la sociedad, un poco más allá de lo que a mí me enseñaron. Estamos hablando de tú a tú, se puede decir. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En otra parte la palabra dice, Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, el ser que tú has enviado. Es una conversación directa con el Creador que nosotros establecemos y le podemos preguntar, ¿es verdad? ¿Es verdad esto que dice aquí? ¿Cómo hago yo para estar seguro que esto es verdad? Dios mío y Señor mío, muéstrame, confírmame, háblame. ¿Qué? Hey, hey. ¿Has hecho esa pregunta? ¿Cuándo fue la última vez que la hiciste? Simple y sencillo. Easy, very easy. Te envío un abrazo en la fe de nuestro Señor Jesucristo y que el Cristo de la gloria nos cuide, nos proteja
y que nos dé espíritu de perseverancia para mantenernos en su camino. Recuerda, Efesios 1:4, antes de la era preadámica, antes de la creación de este mundo, Dios nos escogió, a ti y a mí, para que fuéramos simplemente diferentes. Diferentes, no especiales, no mejores que otros, no más que nadie, sino simplemente diferentes. Y esa diferencia nos va a traer cosas diferentes. ¿Qué tanto creemos en esto? Y de esto va a depender las cosas que vamos a alcanzar. Tú que duermes, levántate como flores de Decidí a caminar por fe y no por vista. Tú puedes hacer esa declaración hoy. Señor, me decido a caminar por fe y no por vista, porque a la final yo ni siquiera sé por qué yo existo, mas porque tu bendita palabra dice que de tal manera amaste a este lugar que entregaste a tu Hijo unigénito, a morir por mí y a pagar por mis errores. Así que por esa razón, Señor, yo hoy me decido a creer en ti, a hacer un esfuerzo, a comenzar a hacer cosas diferentes, para comenzar a obtener cosas diferentes. En el nombre de Cristo Jesús. ¡Bum! Punto. Nos vemos luego.